¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Vamos con la siguiente cápsula, por supuesto. Continúa escalando esta diferencia entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego. Dos personajes que mantuvieron, que sostuvieron una buena relación, incluso antes de que el propio Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la República, pero que Ricardo Salinas Pliego nunca entendió o nunca quiso aceptar que el hecho de que tú fueras una persona cercana al presidente, que te sentaras a comer en la misma mesa, que departieras fuera de los horarios laborales, te hacía especial o te hacía intocable, como sucedía en otras épocas. Salinas Pliego leyó muy mal al presidente Andrés Manuel López Obrador al compararlo con todo su soberbia, su prepotencia, con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, es decir, meterlo a la misma canasta y considerar que todos los gobiernícolas, como él los llama, no, gobiernícolas que por cierto lo han hecho lo que es, pues son exactamente lo mismo. No hay un solo hecho de agresión, de abuso en contra de Salinas Pliego y de sus empresas. Lo único que se le pide es que pague lo que debe, es que regrese lo que tenga que regresar, es que asuma las consecuencias y responsabilidades de sus propias decisiones. Ricardo Salinas Pliego es un personaje muy hipócrita, porque es un personaje que ahora abraza el concepto libertario, el concepto liberal, como en otras ocasiones se pudo colocar en otra esfera del poder, porque lo que a él le interesa es el dinero. Son los negocios como tales, y en negocios y en dinero no hay realmente una ideología. Hay quien te deja ganancias, hay quien no te deja ganancias, hay quien te permite hacer algún tipo de marrullería y hay quien no te lo permite. Y con base precisamente a ese criterio, Salinas Pliego, quien durante toda su trayectoria empresarial ha sido beneficiado por la clase política, pues ahora enarbola un discurso, ¿no?, en contra de la misma para tratar de ubicarse como uno de estos cruzados de la libertad, de estos críticos de un Estado que supuestamente no funciona y que debería de ser cada día más chico y no meterse en contra de aquellas personas, de esas sacrosantas personas, quienes generan empleos muy mal pagados, por cierto, sin seguridad social, pero que tendrían que ser tratados como salvadores de la patria porque nos hacen el favor precisamente de invertir su dinero en nuestro territorio, como si ellos no se llevaran la gran tajada, como si ellos no se llevaran porcentajes abismales de ganancias. Salinas Pliego no solamente está involucrado en el tema de Televisión Azteca, Banco Azteca y demás, tiene intereses también en otros sectores importantes, como ya lo vimos, en el caso de las Afores, pero sobre todo en el caso de la minería. Sectores que durante mucho tiempo no han sido regulados por las autoridades y que les han permitido hacer un negocio verdaderamente ya inmoral en todos los aspectos, inmoral por el abuso que hacen de los minerales, de los territorios, las contaminaciones que generan, los daños hacia las comunidades originarias, que claro, para todos esos empresarios, pues son desechables. Son comunidades que no deberían ni siquiera de estar ahí o tuvieron la mala fortuna de estar ahí. Cuando uno escucha hablar a Ricardo Salinas Pliego, te das cuenta que lo que intenta es justificar aquella frase, para no darle tantas vueltas, aquella frase que daban a conocer nuestros abuelos de háganse las leyes en los güeyes de mi compadre. Así de sencillo. Lo que yo quiero es la libertad de hacer lo que me da la gana. Y lo digo, libertad para todos, como si fuera lo mismo la libertad para un hombre que representa la tercera fortuna más grande del país, que para don José, que gana el salario mínimo. Por supuesto que no tiene nada que ver, pero como para Ricardo Salinas Pliego, la desigualdad no existe y lo que hay que combatir es la pobreza, no la distribución equitativa de la riqueza, ¿no? Porque él tiene ese concepto en donde te dice, no, no hay que repartir la riqueza que ya existe, sino que hay que generar más riqueza. El problema es que con esta narrativa lo que hacen es generar más riqueza y quedarse ellos con esa riqueza al no haber una distribución correcta y equitativa de la misma. ¿Y cómo distribuyes tu riqueza a los sectores
poblacionales menos beneficiados? Pues a través precisamente de un Estado que pueda tener los recursos necesarios a través del pago de impuestos para inversión en distintas áreas. Pero eso es lo que ellos no quieren ver. Eso es lo que este personaje no quiere aceptar. ¿Por qué razón? Porque estaría yendo en contra de su propio ADN caciquil, ese ADN caciquil que heredó precisamente de su padre y que le ha permitido expandirse. Pero ojo, insisto en este punto que no podemos dejar de lado. Es un hombre que cuestiona durísimo a la clase política, a los gobiernícolas, ya sacó hasta playeras, pero ha vivido de ellos, se ha visto beneficiado de ellos. Si Vicente Fox no hubiera ignorado la ley, por ejemplo, en la famosa toma de Canal 40, con el famoso ¿y yo por qué? No tendría en este momento Canal 40. Si Felipe Calderón Hinojosa no hubiera cedido al tema de los impuestos, lo mismo que Enrique Peña Nieto, no tendría la fortuna que ahora tiene. No tendría ni su banco si no hubiera recibido beneficios y favores de la clase política. Y ni hablar del tema de Televisión Azteca, que aquí nos decía el gran maestro Ignacio Rodríguez Reina, ¿cómo fue? Torcieron la licitación, la torcieron para que se le beneficiara. ¿Por qué? Porque todos los inversionistas supieron que Raúl Salinas de Gortari iba de la mano de Ricardo Salinas Pliego. Le dio dinero, le destinó dinero, millones y millones y millones que no le ha pagado, lo cual era la intención que Raúl Salinas manejara, ¿no? Televisión Azteca, es decir, la familia Salinas. Pero los Salinas cayeron en desgracia por el tema de Colosio, por el tema de Ruiz Macié, por el enfrentamiento y rompimiento con Ernesto Cedillo Ponce de León, y Salinas Pliego hábilmente, hábilmente se aprovechó de esta situación, demostrándonos que en todos los niveles, la ética es la ética, lo inmoral es lo inmoral y los rateros son los rateros. Así de sencillo, aunque nos los quieran disfrazar de audaces, de movimientos inteligentes y vanguardistas en el aspecto empresarial, de acciones planeadas y estratégicas. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en esta disputa, también respondiendo a toda la campaña que ha lanzado Televisión Azteca en contra de la Cuarta Transformación y al posicionamiento ya abierto por parte de Salinas Pliego a favor de Xóchitl Gálvez. El presidente inició su conferencia matutina criticando al empresario, a quien le dedicó más de 30 minutos para hablar sobre sus diferencias y acusarlo de utilizar la concesión de TV Azteca solo para hablar en contra de su gobierno. Ya habíamos comentado el día de ayer, ¿no? La respuesta que había dado en una primera versión Ricardo Salinas Pliego, en donde increíblemente Salinas Pliego habla, ¿no? Habla sobre la libertad que existe en el interior de sus empresas. Cuando se le preguntó a López Obrador si iba a retirarle la concesión a Salinas Pliego, que es algo que muchos sectores ya están clamando, dice, no, nada, somos libres y él puede seguir ejerciendo a plenitud su libertad, ¿no? La libertad de la cual tanto presume. Por cierto que López Obrador da a conocer otro dato muy interesante, porque recordó que durante 9 meses el ministro Luis María Aguilar tuvo guardado el expediente de Grupo Azteca que involucra un adeudo de más de 20,000 millones de pesos. Y dice López Obrador, esa es la doble moral de los integrantes del Poder Judicial. Mientras lo guardaba, daban paros para que nos entregaran los libros de texto. Y es que es lo que hemos hablado. Muchos de los ministros y ministras tienen un vínculo directo con empresarios. ¿Por qué? Porque así ha funcionado la élite gobernante de este país. Así ha funcionado este putrefacto sistema, en donde los de arriba han copado todos los espacios de decisión. ¿Para qué? Para seguirse beneficiando y seguirse enriqueciendo como tales. Por eso es su coraje y su molestia cuando llega un personaje que representa a otro sector de la población que es mayoritario, pero que para ellos no tendría derecho de acceder al poder por diferentes razones que ya hemos planteado aquí en otras oportunidades. Ricardo Salinas Pliego, a través de su cuenta de Twitter, por supuesto, ha cuestionado al presidente, le ha dicho mentiroso, en fin, incluso se lanzó también contra el periodista Julio Astillero, quien ya le dio una respuesta eh, muy, pero muy contundente en todos los sentidos, y Salinas Pliego en contrarrespuesta, pues cayó, ¿no? Ya está usted en la ofensa, en el clásico pendejo y todo lo que él acostumbra para evidenciar que no tiene cualidades que él presume.
porque él presume de ser un hombre inteligente, culto, preparado, líder, carismático, brillante, ágil de mente, y en realidad no lo es un personaje que se dedica a ofender a todo el mundo, que se dedica a agraviar a todo el mundo, pero que jamás tiene capacidad de debate. Si usted revisa en su cuenta de X, las discusiones reales que ha tenido con gente que sabe de los diversos temas que explora, termina ofendiéndolos. Por ejemplo, el tema de los impuestos. Cuando realmente hay periodistas que lo cuestionan al respecto de manera seria, Salinas Pliego termina ofendiéndolos. Punto. O sea, no sabe debatir seriamente sobre ningún tema. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad. Por eso cuando Salinas Pliego de repente dice que él hace periodismo, pues es una mentada de madre a quienes se dedican al periodismo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas nos pinta de cuerpo entero a ese empresario que, ojo, esto es muy particular. Hay muchos empresarios en medios o empresarios de medios, ¿no? Que se creen que saben de periodismo y no tienen ni la más mínima idea de lo que es el periodismo. Confunden comunicación y entretenimiento con periodismo. Pero lo hemos dicho en otras ocasiones, el verdadero periodismo difícilmente lo vas a poder ejecutar en empresas de medios tradicionales. ¿Por qué razón? Porque vas en contra de patrocinadores al momento de cuestionar el interés económico, al momento de cuestionar fuerte el interés político, vas en contra de las relaciones públicas de una empresa de ese tamaño. Empresas que por lo mismo prefieren, por supuesto, tener una buena relación y convertir a su área de noticias en un área completamente de relaciones públicas. Así de sencillo. Entonces, el periodismo no existe como tal. No existe. Existe la información y depende de qué tipo de información es la que te quieran presentar. Porque el problema no es que tengas una línea editorial, y esto en parte lo decíamos ayer, todos los medios tradicionales, alternativos, tenemos una línea editorial, por supuesto. La diferencia es para qué utilizas esa línea editorial y cuál es esa línea editorial. Y en el caso concreto del señor Ricardo Salinas Pliego, pues es una línea que nada tiene que ver con periodismo. Lo que se hace en TV Azteca no tiene ni la P al respecto. No porque hagas una entrevista, no porque presentes una nota informativa, estás haciendo periodismo, estás informando, estás comunicando, pero esa es otra rama. Ese es otro espectro de toda esta discusión. A tal grado que Televisión Azteca hoy por hoy ha dejado de ser una empresa de comunicación como tal y se ha convertido en algo similar a lo que es Latinos, una empresa que está diseñada para cobrar las facturas de los patrones, una empresa que tiene un nexo netamente comercial, ¿no? En todos los sentidos, que busca de una u otra manera someter a aquellos que no se rinden a los intereses del patrón. Por lo tanto, eso de que Javier La Torre es libre de decir lo que sea, no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque lo hemos visto simplemente. Usted cheque, por ejemplo, cuántas notas hay en TV Azteca de accidentes de motocicletas. ¿Cuántas notas hay de accidentes en plataformas? ¿Cuántas notas hay de comisiones bancarias, de accidentes mineros? Se va a dar cuenta que demasiadas pocas. ¿Y por qué razón? Porque en todos esos sectores están los intereses de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, claro que no se hace periodismo en ese lugar y lo decimos con todo respeto, ¿eh? Con todo el respeto para aquellas personas que trabajan en el mismo. Aquí estamos no hablando de los empleados, aquí estamos hablando de la cabeza, que es a lo que muchas veces nos referimos, porque sinceramente yo no creo que tenga caso cuestionar al que está al lado, porque él por diferentes razones, diferentes situaciones, habrá tomado, ¿no?, la decisión de mantenerse ahí. Y ahí sí, pues cada quien su respeto. Lo que yo sí puedo decirle es que los jefes, los verdaderos patrones, los verdaderos fifís, como quien dice, son el problema de todo esto. ¿Por qué? Porque se convierten en empresarios, ¿no?, de los medios de comunicación. Punto. Pero no empresario en medios, que conozca precisamente la realidad de separar una línea editorial periodística a una línea comercial, por ejemplo, lo que te pueda llevar realmente ahí sí a ejecutar trabajos de periodismo, dejando muy en claro que una va por la derecha, otra va por la izquierda. Pero ese es Salinas Pliego y es un personaje que no se va a callar, que va a seguir adelante, que va a seguir tratando de influir en los comicios del 2 de junio, que va a seguir poniendo su televisora a merced de quien tenga que hacerlo con tal de detener a Morena y de cobrarle facturas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un personaje sumamente, pero sumamente rencoroso. Y hace poco, ¿no? Hoy
salió nuevamente este video, porque no solamente está la entrevista de la Micha, está también la entrevista con Pati Chapoy, en donde él de manera burlona, de manera grosera, se refiere a Carmen Aristegui y a Javier Solórzano, a los que dice yo corrí porque iban en contra, como él lo dice, iban en contra, ¿no? De mis intereses, de mi proyecto. Ellos iban para un lado, yo tenía un respeto liberal, libertario, somos libres, dice, pero respetamos al aspecto empresarial. Bueno, pues alguien que le diga a Salinas Pliego que el periodismo no va con lo empresarial. En ningún contexto, en ningún concepto, ni en ningún escenario. Oiga, ya para terminar, por supuesto, comentarles simplemente las reacciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde sí, Morena, tal y como se lo adelantábamos, pues ya impugnó la decisión que prohíbe a Clara Brugada y otros referirse al cártel inmobiliario. Una decisión que les soy honesto, platicando con expertos, expertas como Vanessa Romero, Braulio Luna, charlas que usted tendrá el fin de semana, eh, va a ser un boomerang contra de Taboada, ¿eh? Yo no sé qué tanto Taboada estaba muy de acuerdo en esta decisión, pero me queda más que claro que no va a jugar a su favor, que viene a ser un error como tal y que en definitiva, como nos decía Vanessa Romero, es fundamental que Morena replantee el tema del cártel inmobiliario, porque en esto coincidía con Braulio Luna, en el sentido de que es fundamental que Morena le explique mejor a la gente de qué se trata el cártel inmobiliario, porque mucha gente lo tiene, Morena lo tiene muy claro, los seguidores de Morena que están empapados lo tienen claro, pero la mayoría de las personas alrededor tal vez no, y no es tanto que se hable de pisos, como nos decían los expertos o los analistas, sino que se hable del daño a la ciudadanía, que se hable de la afectación a la ciudadanía. Ese es el punto clave para realmente golpear con el tema el cártel inmobiliario al Partido Acción Nacional, ya este grupúsculo de los quintos, que vaya de verdad, que es un grupo de delincuentes políticos. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Pulgar arriba si les gustó este video, ya lo saben, muchísimas gracias. Déjenos su comentario, compártanlo. Por supuesto, también, si son ustedes tan amables, suscríbanse y denle a la campanita. Si hay chance, super chat, super gracias. Si no, con todos los demás nos ayudan muchísimo. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.